Ayer hubo finalmente un mensaje de Manin, no fue una conferencia de prensa, un mensaje que sí irradió por redes donde en definitiva resuelve el líder de Cabildo Abierto, ahí lo tenemos en pantalla, retirarse de sala y no votar su desafuero, ¿no? Cuando sea el momento de hacerlo. Queda zanjada entonces la decisión de Cabildo Abierto, era lo que le pedían sus correligionarios. Cambia el panorama. grupo. Cambia el panorama. Recordemos que al comienzo esta siempre fue de alguna manera la posición de Manini, ¿no? Desde que se sabe, esto es del año pasado, él comunicó que se iba a retirar de sala y no iba a votar su desafuero, pero sus compañeros de Cabildo Abierto le habían solicitado en las últimas horas a través de una carta pública que por favor reviera esta decisión y bueno, ayer se dio un encuentro de los dirigentes de Cabildo Abierto y Manini se sostiene todavía en su postura. Esto de alguna manera cambia el panorama porque decía Gandini el otro día aquí en Buen Día, nosotros, o por lo menos él, era de la postura de hacer lo que Manini manifestara. Si Manini manifestara que era necesario quitarle los fueros, bueno, él de alguna manera lo iba a acompañar. Así que vamos a ver hoy qué se resuelve por parte del Partido Nacional. Sí, Gandini que había dicho que si Manini quería defender su honor, no le íbamos a imposibilitar nosotros, decía él como legislador, que lo hiciera, ¿no? De todos modos, tienen que estar los votos primero, todavía no se sabe cuándo va a ser. El Partido Nacional no llega a ponerse de acuerdo en alinearse a una postura única. Ratificó ayer Ciudadanos que sí está acompañando el desafuero, como también lo va a hacer el Frente Amplio, incluido el propio Mujica, que al principio dijo que iba a salir de sala, después dijo, no, bueno, yo por disciplina partidaria también voy a acompañar este desafuero. Lo cierto es que hoy es tema para los constitucionalistas y le agradecemos la presencia esta mañana al doctor Martín Rizo para entender de qué se trata esto de tener o no tener fueros, quién te los puede quitar, quién te los puede restituir. Y en ese sentido hay posturas contrapuestas, ¿no?, entre su opinión y la de Rubén Correa Freitas respecto a cómo hay que devolverle a una persona su calidad de condición de tal, su claro, calidad de en este caso legislador, ¿no? Así que vamos a repasar, gracias por estar con nosotros. Un gusto. Vamos a repasar primero algunos antecedentes. Exacto. Preparamos para ustedes una especie de línea del tiempo para contarles algunos sucesos que se han dado de este estilo. En 1991, si puede el señor director allí poner las plaquitas que preparamos para compartir, Armando da Silva Tavares, que era un diputado del Partido Colorado, bueno, se vio en esta situación, la justicia pidió su desafuero para enjuiciarlo por delitos impositivos, pero en esta oportunidad la solicitud fue rechazada por el Parlamento, allí lo vemos, fue en 1991, pero luego en 1994, cuando perdió la banca, cuando terminó, digamos, la legislatura, compareció ante la justicia. Ese era Armando da Silva Tavares, diputado del Partido Colorado. Luego tenemos en 2008, más cercano aquí en el tiempo, a Carlos Signorelli, también diputado por el Partido Colorado, que debió rendir cuentas ante la justicia por problemas financieros durante su gestión al frente de la Intendencia de Artigas. Él fue intendente de Artigas. En 2009 fue condenado a prisión preventiva, o sea, los fueros se le quitaron, fue condenado a prisión preventiva por un delito de fraude y en ese momento fue sustituido en el Parlamento por Gonzalo Teixeira. Y después, más cercano en el tiempo, todos recordarán en 2017 el caso de Wilson Ezquerra, diputado del Partido Nacional, que manejaba ebrio por la ruta de Maldonado y atropelló a una mujer que viajaba en moto. Bueno, Ezquerra en ese momento presentó una nota pidiendo que se suspendiera su condición de legislador, manifestó que se le quitaran los fueros y luego sin fueros compareció ante el juzgado de paz del departamento de Maldonado y luego que cumplió, digamos, el proceso y la pena, volvió a ocupar su lugar. Pero más cercano aquí en el tiempo, 2019, Daniel Bianchi, senador del Partido de la Gente, compareció ante la justicia por haber protagonizado un accidente también en Punta del Este mientras conducía en estado de ebriedad, cumplió su pena y luego volvió al Parlamento. Pero hay un caso que no está allí, pero es importante también recordar, ya que hacíamos referencia al caso de da Silva Tavares, es el de Nino Boa, que de alguna manera en las últimas horas Sanguinetti lo trajo a colación. El periodo pasado el Parlamento tuvo que votar el desafuero de Nino Boa
por un eventual ocultamiento en una declaración patrimonial, pero bueno, no llegaron a los votos y no se quitaron los fueros a quien fue vicepresidente de la República. Así que bueno, traigo también este caso porque Sanguinetti hizo referencia y lo comparó con el de Manín en las últimas horas, pero queríamos de alguna forma repasar algunos sucesos parecidos en el Parlamento Nacional. Bueno, muy bien. Un fuero es una protección, ¿no? Que se le da al legislador, que le da inmunidad en determinados casos, ¿no? Sí, un fuero es algo que quizás no debería existir, esto lo ha dicho ayer el presidente de la República. Esto responde a un pasado cuando el rey encarcelaba a los legisladores y no los dejaba ir a las sesiones de su cámara y cosas por el estilo. La mayoría de los países europeos no los han eliminado, pero sí han bajado bastante la intensidad de los fueros y posiblemente Uruguay en el momento actual debería hacer lo mismo. No me apuraría mucho a decir que hay que suprimirlos, porque en América Latina encontramos muchos casos en que los fueros son necesarios. Encontramos abusos en Bolivia, en Venezuela, o sea que no me apuraría a suprimirlos, pero digamos que es algo que rechina, va en contra del principio de igualdad. Hay personas que tienen un estatus que el resto de los ciudadanos no los tenemos, ese es un dato de la realidad. Ahora los tenemos en la Constitución. Y para procesar, para someter a juicio penal a un legislador, hay que pedirle autorización a su Cámara. Y en esta primera parte la Constitución es muy clara, el desafuero requiere 2/3 de componentes, la Constitución considera que es grave levantarle los fueros a un legislador y exige una mayoría especial. ¿Por qué? Y bueno, no se quiere que el partido de gobierno o la coalición de gobierno pueda empezar a desaforar a los legisladores de la oposición. Se requiere una mayoría mayor que garantice la igualdad y el trato ecuánime de todos los legisladores. Y el problema que ha aparecido ahora, que yo no recuerdo que hubiera aparecido antes, es el problema de qué pasa si el legislador desaforado es sobreseído, se archiva el expediente o incluso, como ha pasado, cumple la condena. Históricamente siempre se entendió, y son los antecedentes que existen, que el desafuero solamente suspende al legislador. Y lo suspende mientras está sometido a un proceso penal. Cuando termina el proceso penal, por el motivo que sea, desaparece la suspensión y automáticamente el legislador recupera su banca. Que cuidado, no hay que olvidar que esa banca se la dio el cuerpo electoral. No le tiene que pedir permiso a nadie para actuar como legislador. Y ahora ha aparecido esta posición que ha señalado, entre otros, el profesor Correa Freitas, de que se requerirían de vuelta 2/3 de componentes para aceptar al legislador. Bueno, en derecho todo puede ser discutible, por supuesto. Yo considero que la posición correcta o la más apropiada es la que se ha utilizado históricamente. Creo que los legisladores, cuando termina el proceso penal, vuelven automáticamente a la Cámara. Bastaría con que le presenten al presidente de la Cámara la documentación que acredita que se ha archivado la actuación penal y con eso ya deberían volver automáticamente. Y repito, una cosa es 2/3 para desaforar, para quitarle la protección. Y otra cosa es que se requieran 2/3 para que una persona vuelva a ocupar la banca que el cuerpo electoral le dio. La Constitución no lo dice eso, no lo, explícitamente. La Constitución no dice. Ahora, también hay un hecho. La Constitución, cuando requiere una mayoría especial, requiere texto expreso. Exacto. Lo habitual es que se requiera por mayoría simple. O sea que, si a mí me apuran, como la Constitución no dice nada, no se requiere mayoría especial. Ahí va, entonces, los fueros son del Parlamento, no son del legislador. Para desaforar se requiere una mayoría especial, en este caso son 21 votos ahí en el Senado para lograr el desafuero, y se suspende mientras el legislador va a la justicia. Una vez que la justicia falla, ese legislador puede regresar sin la necesidad de que exista de vuelta una mayoría especial. Ahora, ¿por qué se presta a dos interpretaciones tan distintas? Siendo un texto tan acotado, uno lee el artículo 114, creo que es, que habla de suspensión, pero no hay otro elemento que podría implicar una confusión ahí, ¿no? ¿Por qué las interpretaciones son tan distintas? Están en las antípodas. No tiene nada que ver la interpretación que es usted con lo que hace Rubén Correa Freitas. Y bueno, es lo que tenemos los seres humanos, no nos ponemos de acuerdo en nada. Hay gente que cuestiona que los humanos hayan llegado a la Luna, hay gente que quizá cuestione que la Tierra es redonda. Bueno, y en derecho es así, es esencialmente discutible, y no hay que olvidarse que también el derecho constitucional es el derecho político. Y bueno, cuando se mete en la política, en los principales cargos de gobierno, se complica el tema. Es una realidad del derecho constitucional en el Uruguay y en todas las partes del mundo. No es habitual que haya unanimidad en la interpretación constitucional. Normalmente hay más de una, y bueno, es lo que pasa. Pero estos antecedentes que mostraba Magdalena recién, de alguna manera tienen que pesar. O sea, hay un historial, digo, que refleja que en realidad la mayoría, que todos vuelven. Sí, sí. En la práctica parlamentaria en Uruguay y en cualquier país democrático, los antecedentes, la práctica, cómo ha actuado el Parlamento es muy, pero muy importante. El Parlamento no puede ir actuando para un lado y para el otro según como ve. Tocadizo.
eso, claro. Además Yo se habla también de si Manini es encontrado culpable, que cumpla su condena y que después vuelva también, ¿no? O sea, a pesar de ser culpable, no tiene nada que ver su culpabilidad con su inocencia. El hombre fue elegido democráticamente y nadie le puede quitar eso. Claro. O sea. Doctor, pero habiendo dos bibliotecas, de alguna manera, dos interpretaciones, supongamos que el desafuero se vota, Manini comparece ante la justicia y al momento de volver, ¿quién interpreta? ¿Quién decide? ¿Es la presidenta del Senado? ¿Quién decide la mayoría que se necesita? A ver, básicamente pueden pasar tres cosas. Capaz que un penalista le agrega 2 o 3 chiquitas más, pero básicamente pueden pasar 2 cosas en caso de que se dé el desafuero. Que Manini comparezca y en definitiva no sea formalizado, que se archive el expediente. Ahí lo que va a haber es una decisión judicial de archive del expediente y se acabó la cuestión. Hay un documento que dice se archivó, Manini vuelve a su banca. Una segunda posibilidad sería que sea sometido efectivamente a juicio penal y durante el transcurso del procedimiento sea sobreseído. Bueno, ahí hay una decisión de sobreseimiento firmada por el juez, eso alcanzaría para que volviera a la banca. Y la tercera posición sería que fuera condenado y que cumpla la condena, que fue lo que pasó con Esquerra y con Bianchi en el pasado. Y bueno, ahí el cumplimiento de sentencia se acredita también fácilmente con un documento del juzgado. Claro, pero No hay usted dificultades. entiende que no se necesitan mayorías parlamentarias. No, yo pienso que ni siquiera se requiere una mayoría parlamentaria. Bastaría que el presidente de la Cámara, la presidenta de la Cámara en este caso, dé cuenta en una sesión que se ha acreditado que el senador Manini en este caso se ha archivado la actuación penal y por lo tanto se reincorpora a su banca. Pero otro constitucionalista sí. Supongamos que en su momento, como dijo Mujica, que el Frente Amplio no iba a votar para que regresara Manini. Supongamos que el Frente Amplio de alguna manera llama la atención con que sí se debería votar. ¿Qué es lo que se cuenta? Eso, yo me pongo en el lugar de la gente, ¿no? Llegado el momento, ¿qué es lo que se hace? Sí, a ver, Mujica dijo eso es cierto y el Frente Amplio en cierta forma lo desautorizó. Sí, es verdad, sí. Sería muy grave desde el punto de vista democrático que un partido político se opusiera, que un legislador que ha obtenido la banca la recuperara una vez que se activó la actuación penal. Sería terrible, estaría desautorizando. Para usted eso no va a pasar. No va a pasar políticamente, Bien, me parece bien. imposible que pase, ¿no? Pero si algo necesitaba Manini, eran los dichos de Mujica para continuar con su ¿no? Ahora, Rizzo, la prórroga que ha pedido el Partido Nacional, ¿se puede pedir prórrogas indefinidamente? Porque así podemos ir hasta el final del periodo, ¿no? Sí, pero eso pasa a ser un problema político. Se pueden pedir prórrogas indefinidamente y podría no pronunciarse nunca la Cámara de Senadores. No va a pasar, pero ahí de vuelta lo que tenemos es un problema político. No sería serio que no se pronunciara. Ahora, prórrogas se pueden pedir, no cabe duda. Ahí está. Bueno, ¿y qué se entiende cuando se habla, en este caso, dentro del Partido Nacional, la duda es que no hay mérito jurídico para acompañar el desafuero? ¿Qué está significando que no hay mérito jurídico? A ver, si nosotros nos vamos a la historia de los fueros, ¿qué se significa? ¿Qué es lo que quiere evitar el fuero? ¿Que un legislador que cometió un delito sea sometido a juicio penal? No. Lo que se quiere evitar son los abusos del rey hace 3 o 4 siglos, los abusos del gobierno o incluso los abusos de los jueces, ¿verdad? Entonces lo que tiene que hacer la Cámara es analizar si hay mérito suficiente para que la persona sea sometida a juicio. A ver, si es razonable lo que se está pidiendo, si no es un invento, si cualquier otro ciudadano en el caso de Pero en este caso está pidiendo la justicia, ¿no? ¿No sería mérito suficiente que un juez esté pidiendo levantamiento del fuero para poder juzgarlo sobre una causa que en este caso es una causa de violaciones a los derechos humanos y demás? No necesariamente, posiblemente en el Uruguay lo sería, en otros países no sería tan claro esa situación. Posiblemente sí, pero eso es lo que tiene que hacer la Cámara. Tiene que ver si es razonable el pedido que se está haciendo de desafuero, si realmente hay hechos con apariencia delictiva y si realmente puede prosperar. Claro. Esto pasa con cierta frecuencia. Una persona es formalizado y después la dinámica descubre que no hay mérito para seguir adelante y no se sigue adelante. Además, acá entra también la política, ¿no? Porque, o sea, Manini en varias ocasiones ha manifestado que hay de alguna manera un complot contra él por parte de Fiscalía. Entonces, también hay una interpretación política que está en el juego, más allá de la jurídica, por supuesto. Esa es la parte política, claro, digamos. Eso está al margen de la discusión jurídica, ¿no? Es un debate que tiene un tiempo, ¿no? Si se deben eliminar los fueros parlamentarios. ¿Puede ser que comience ahora un proceso para una reforma constitucional? No sé si va a empezar ahora, pero yo este tema lo señalé de hace años, yo no creo que haya que eliminarlos, pero sí hay que acotarlos. ¿Cómo? ¿Verdad?
y bueno, hay que estudiarlos, pero los fueros que nosotros tenemos son fueros del siglo XIX. Catalogar determinados... Y bueno, en algunos fueros deberían mantener, alguna noticia la Cámara debería ver, pero indudablemente los fueros como los tenemos hoy son un exceso. Definitivamente son un exceso. Hay uno de los fueros, que no es el que está en juego en este caso, que es que los legisladores no pueden ser demandados civilmente por lo que digan en el ejercicio, lo que digan o lo que voten en el ejercicio de sus funciones. Ese fuero sí hay que mantenerlo, porque si no es una forma muy clara de presionar a los legisladores. Vos votás esto, vos decís esto, pero prepárate, después vas a tener un aluvión de demandas por daños y perjuicios, que pasa en algunos países de América Latina, ¿verdad? O en algún país de América Y en algunos Latina. delitos tiene que ser infraganti, ¿no? Para que se los puedan... Ahí es una demanda civil. Esa hay que mantenerla, hay que protegerlos a los legisladores para que realmente sean independientes y no estén actuando midiendo lo que van a hacer, qué me va a pasar a mí después de eso. ¿Qué otras inmunidades establece la Constitución? Porque, por ejemplo, en el caso de Maní es por procesamiento, ¿no? Se está pidiendo el levantamiento de los fueros por una causa, en este caso que lo podría llevar a un procesamiento. Usted hablaba recién, citaba el caso... otro elemento. ¿Qué otros elementos son considerados como inmunidades? Básicamente son tres fueros. Uno es la inmunidad por los dichos y opiniones, que no pueden ser demandados, no pueden ser sometidos a juicio por lo que voten o lo que digan en el desempeño de sus funciones. No lo que digan en un programa periodístico, por lo que digan en comisión, por lo que digan en el plenario de su Cámara. El segundo es la inmunidad de arresto. Un legislador no puede ser arrestado salvo infragante y delito, el momento que lo está cometiendo, y hay que comunicar inmediatamente a la Cámara. Esa es una limitación menor, no genera mayores dificultades. Y la tercera, que es esta, la que tenemos actualmente, que es la inmunidad de procesamiento. Un legislador no puede ser sometido a un proceso penal si no tiene autorización previa de su Cámara. La justicia pide el desafuero por un delito de omisión de denunciar un delito, ¿no? Sí. Es así, es Ese correcto. sí. El delito es ese. Se le imputa que no denunció un delito del cual tuvo conocimiento. Ese es el delito. Está. Pero él dice que sí. Y él dice que sí. Ahí está. ¿Y es similar con lo que está pasando ahora con las actas de Gilberto Vázquez? Bueno, ¿No hubo omisión allí también? Lo que pasa es que acá yo no puedo opinar sobre expedientes que no conozco. Estoy opinando sobre trascendidos de prensa. Manini reconoce que él supo lo que estaba pasando. Él ha dicho que consideró que era una chicana, que estaba ganando tiempo el implicado y que por eso demoró el tema. Lo cual es una interpretación plausible, ¿no? En el otro caso no sabemos quién sabía y quién no sabía. Ahora, si alguien supo en el 2006 lo que estaba pasando y no dio cuenta a la justicia, el delito se configura. Claro. Bueno, Quizá haya prescripción, pero claro, el delito se configura. ¿No hay antecedentes entonces en la historia uruguaya de que para devolverle los fueros a un legislador haya que haber ido a una votación especial? Yo no conozco ningún caso. No existe. No. Está. Entonces todo tendería a resolverse por el lado del reintegro una vez que bueno, pero, a ver, no van a estar los votos tampoco, no es muy difícil también. Nosotros estamos planteando un escenario que es hipotético, bastante improbable, porque probablemente lo que ocurra es que no se alcancen los votos para desaforarlo. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Se esperará a que termine el periodo. A que termine el mandato, y siempre y cuando Manini no sea reelecto. Siempre y cuando, y si es reelecto, se seguirá esperando, ¿verdad? Y no se puede autovotar el desafuero, él va a salir y lo va a sustituir Gonzalo Ferreira, el hijo de Wilson. El hijo de Wilson. Yo estaba pensando que el desafuero de Erro, vos que sos veterano también, Wilson no lo votó tampoco y Gonzalo Ferreira tampoco lo va a votar seguramente, ¿no? Claro, pero era un caso muy especial, ¿no? Era una situación muy especial, el gobierno había dicho que lo iba a hacer efectivo, aunque no tuviera las mayorías. Fue distinto, ¿no? Ahora, ¿por qué él no puede votarse a él mismo? Eso no es un problema constitucional, eso es un problema reglamentario y yo no conozco en detalle el reglamento de la Cámara de Senadores, pero el concepto en general es que nadie puede votar sobre asuntos que lo involucren al mismo, lo cual es bastante razonable. ¿No? Doctor, le cambio un minuto el eje de la información. Hay muchas dudas a través de las redes sociales y televidentes y oyentes y demás por la actuación, por ejemplo, de la vicepresidenta que ha estado militando por el tema de la campaña de las departamentales en algunos barrios, o el intendente Cristian Di Candia, que salió en algunas publicidades y demás propagandas. ¿Hay algo en la Constitución que prohíba que estas dos figuras, tanto intendente como vicepresidenta, puedan hacerse presentes en la campaña departamental? No.
Las únicas prohibiciones que hay en la Constitución, y son las únicas, ¿verdad? Si no hay prohibición, pueden participar plenamente en política, son para el presidente de la República, miembros de la Corte Electoral, y después hay una cantidad de funcionarios, que son los jueces, los fiscales, militares, policiales, policías que también están excluidos. Pero en general, intendentes, legisladores, no tienen ninguna limitación. Perfecto. Sin embargo, es la oposición, en este caso, ahora le toca al Frente Amplio, siempre se apela a eso, ¿no? En campaña, que es inconstitucional, que está violando la Constitución por el hecho de una figura del Poder Ejecutivo, en este caso, que representa a todos los uruguayos, está de algún modo simpatizando con la campaña. Eso se dice siempre, ¿no? Se dice en el siempre. 2014, el que acusaba a Mujica, que era el presidente, de estar interfiriendo en campaña, era el Partido Nacional. Es como una tendencia. Claro. La Por eso está bueno oposición apoya al aclararlo. gobierno. Y bueno, hay cosas que son claras que sí se pueden hacer y puede haber alguna que sea discutible, por supuesto. Ahí está. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado esta Con mañana. mucho gusto. Estuvo bien interesante entender Aclarar, ¿no? y aclarar, ¿no? Porque había una confusión bárbara con esto, ¿no? Más allá de lo que pase. Más allá de lo que pase. Más allá de que puede ser la interpretación suya o la de Correa Freitas también, ¿verdad? Que nunca haya ocurrido en la historia del Uruguay no quiere decir que la Cámara pueda aplicar ese criterio. Además, ¿por qué también. ocurriría O lo en más este probable caso? que no den el desafuero. Lo más Claro. probable es que no haya después. Exacto. Claro que No, sí. y está bien importante ese mensaje también de que Manini Ríos fue elegido por la gente, ¿no? Senador elegido por la gente. Sería bastante complicado y un golpe fuerte a la democracia el hecho de que luego de realizado el proceso judicial no pudiera volver En Uruguay es imposible que pase eso. Claro. Es decir, Manini, si se le da el desafuero y se activan las actuaciones penales, va a volver. Es decir, es imposible. En otros países no, pero en Uruguay no cabe otra posibilidad. Hizo un poco de El ruido, contexto que el comentario de Mujica hizo un poco de ruido, hizo bastante ruido, ¿no? Porque generó ahí una interferencia, bueno, pero es Mujica Es suele hacer esa... pica, la picardía sí. política. la picardía Claro. política, ¿no? Ya el Frente Ya- Amplio ya ayer se salió sabe. a decir en bloque que obviamente que se le va a devolver lo que le corresponde al legislador, ¿no? Claro. Muchas gracias, Rizzo. Con mucho gusto. Que tenga buen día.